Hola niños, Dios les bendiga, les mando un saludo hasta sus casas. Hoy les voy a platicar sobre un tema y bueno, hoy vamos a platicar sobre el respeto. ¿Ustedes saben qué es el respeto? Bueno, les voy a explicar. El respeto, su significado es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo al que se le reconoce valor social o especial. Eso significa el respeto. Nosotros, ¿cómo sabemos que estamos aplicando el respeto? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que respetar a nuestros papás. Recuerden que en la Biblia nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días sean muy largos. Ese respeto es el cual vamos a hablar el día de hoy. En la Biblia podemos encontrar a muchos personajes que mantuvieron ese respeto de la gente. Un claro ejemplo es Jesús. Jesús, a pesar de que la gente no lo quería, de que algunas personas no creían que él era el Hijo de Dios, él supo ganarse el respeto de ciertas personas. Como bien dice el significado del respeto, es la valoración o un lugar especial que nosotros le damos a algo o a alguien. En este caso, en ese tiempo respetaban mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque había personas que sí creían en que era el hombre de Dios. Había personas que no creían, pero las que sí le respetaban y lo tenían en un lugar muy especial porque sabían que él era un gran hombre, que era nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, ¿cómo podemos aplicar el respeto en nuestras vidas? Primero tenemos que aprender a honrar a Dios y a Jesús primeramente. Posterior, podemos aplicarlo respetando a nuestros papás, respetando a los maestros, a nuestros hermanos, hasta a nuestros tíos, al vecino. Todas las personas nosotros tenemos que respetarlas, y más cuando somos unos niños. Recuerden que tenemos que mantener siempre ese respeto a las personas que son mayores que nosotros, pero principalmente tenemos que respetar y honrar a Dios y a Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, pequeños, espero que pongan en práctica lo aprendido el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Hoy venimos con un gran gozo en nuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén? Dice el Salmo 5: pero alégrense todos los que en Él confían, den voces de júbilo para siempre. ¿Cuántos confían en el Señor? Y dice su palabra: den voces de júbilo para siempre. Si tú confías en el Señor, levanta tu voz y da voz de júbilo siempre, porque Él ha sido escudo alrededor tuyo y Él ha levantado tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el Señor nos ha dado libertad. ¿Cuántos han sido libres por la mano poderosa del Señor? ¿De cuántos Dios ha sido su sanador? Pocos amén. ¿De cuántos el Señor ha sido su sanador? Su consolador. ¿Cuántos ha sido su consolador? Es por ello que hoy te invito a que levantes tu voz y exaltes con todo tu corazón a tu Padre que está en lo alto. Y hoy deleitémonos delante de Él. Amén. Que nos ha dado libertad y exaltamos al Señor con todo nuestro ser.
sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas de pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Levántale fuertes palmas al Señor, porque Él ha sido bueno. El Señor resplandece en medio de este lugar. Tú has resplandecido en medio de Shaddai, Señor. Y declaramos tu santidad. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Hoy hagamos una fiesta al Señor, porque le das un fuerte grito de alegría a Él. Santo es Él. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, digno, al cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy cantamos, juntos celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Hagamos fiesta. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, digno, al cordero
hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 hacemos una fiesta. Unidos hoy cantamos, gozosos celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Hoy celebramos a Cristo y exaltamos su nombre. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Te bendecimos, Padre. Bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor. Porque Él es tu Rey. ¡Aleluya! Tú nos haces privar, Señor. Digno, digno eres tú. El Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¿Cuántos podemos decir que Cristo no está muerto? Él está vivo. Él se ha levantado con poder y autoridad para traer libertad a sus hijos. Salta
está muerto. Y Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Y Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Porque los ha llenado de gozo. Él ha sacado tu vida del anonimato. Él está vivo, Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Santa sangre y ángeles, las fiestas. A su nombre, a su nombre. Dios te bendiga, hermano, en esta tarde, noche. Es un gozo, es un placer, es un gusto estar una vez más compartiendo la palabra de Dios para ti. Y es una bendición enorme estar aquí por medio, aunque sea por medios, para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que el Señor tiene, lo que el Señor ha preparado para su iglesia. Porque no cerramos nuestros ojos, hacemos una palabra de oración, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Santificado sea tu nombre, Padre. Agradecemos, Padre, por la bendición que tú nos das de un día más, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos, aunque sea por medios digitales, Padre, escuchando tu palabra, alimentándonos, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Damos gracias, Señor, por esa bendición enorme, Señor, que tú has dado. Damos gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor, que hacen posible que estas transmisiones se lleven a cabo, Padre. Te pido, Padre, que la palabra que va a ser expuesta el día de hoy no vuelva vacía, Padre, que haga un rema en el corazón de mis hermanos, que podamos ver, Señor, y comprender, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros. Te doy gracias, Señor, por este privilegio y la oportunidad que tú me das de compartir esta palabra, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos que prepare sus corazones, Señor, para que esta palabra sea sembrada, Señor, y pueda germinar con el tiempo, Padre. Permítenos ser también esos hacedores, Señor, que la palabra que nosotros aprendamos el día de hoy, mañana la podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, Padre. Que no se quede solamente ahí arrumbada como una palabra más, Señor, sino que sea de bendición para todos aquellos que nos rodean, Padre. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, en esta tarde me gustaría compartirte una palabra que el Señor ponía en mi corazón ya hace tiempo y que habíamos compartido con mis hermanos varones. Y se trata de la vida de José, de un aspecto de la vida de José que a lo mejor pocos hemos indagado, le hemos puesto atención, ¿no? A lo mejor lo que más conocemos de José es que José era el soñador y que interpretaba los sueños de la gente, y a veces está mal dicho, ¿no? Que diga que José era el soñador, porque los sueños, más que los primeros sueños que tuvo él, los interpretó. De ahí en fuera, lo que hacía era interpretar los sueños de las demás personas. Interpretó el sueño del copero, del panadero,
aún de Faraón. Pero siempre escuchamos esa parte, ¿no? Y al final que José se volvía el segundo de Faraón, que tenía poder cuando se reconcilió con sus hermanos. Pero no vemos esa parte que está antes, ¿no? El duro camino que tuvo que atravesar José para llegar hasta ese punto, ¿no? Y todos los sacrificios que no tuvo que hacer, fue obligado a hacer para poder llegar, ¿no? Pero un propósito en el cual el Señor lo iba preparando y que él tenía que ir aprendiendo que para poder llegar al lugar en el que estaba tenía que atravesar por ciertas partes, ¿no? Y me llama mucho la atención en Génesis 37, 23 y 24, que aquí es donde va a comenzar nuestra enseñanza. Y dice así: pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco, ¿no? Y aquí nos habla cuando sus hermanos arrojan a José al pozo, ¿no? Todos conocemos la historia. José les contaba sus sueños, les contaba pues, ciertas cosas que el Señor ponía en su corazón, y sus hermanos tenían envidia, ¿no? Le tenían envidia a José, tenían celos de que a lo mejor José podía tener el favoritismo de su papá, ¿no? De Jacob. Y eso hacía que ellos sintieran un rencor, un odio, ¿no? Porque pues era el consentido, eres el que siempre estaba, obtenía los regalos, obtenía las bendiciones de su padre. Y mientras ellos a lo mejor trabajaban, José pues estaba en su casa jugando, descansando, no sé, en aquel tiempo a lo mejor pues él se vivía de una manera diferente, ¿no? Y esa parte es la que me gustaría apuntar, ¿no? Y decía que sus hermanos tenían celos, ¿no? Y a causa de estos celos, por ser el hijo preferido, fue arrojado a un pozo. Dice que es un pozo que estaba vacío. Yo imagino, digo, ahora que hay lluvias y eso, pues los pozos regularmente no están vacíos, ¿no? Pero en temporada de sequía los pozos llegan a ser profundos, dependiendo de quién los haya hecho. Llegan a ser tener 8, 9, 10 metros de profundidad, en los cuales si una persona se cae es muy difícil que pueda salir, ¿no? Aparte que no son pozos hechos con una máquina, sino son pozos hechos a mano, en los cuales las piedras son filosas o resbalosas, o hay ramas, hay mucho lodo. Y según lo que yo leía, es que en algunos pozos se llenaban de serpientes y escorpiones, ¿no? Entonces me imagino que José, al momento de ser arrojado al pozo, pues gritaba a sus hermanos que lo ayudaran, ¿no? Más adelante, en el capítulo 40, menciona que sus hermanos decían que ignoraron la angustia de su hermano, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que sí fue un momento difícil para José, en el cual pues estaba, pues no sabía qué iba a hacer, ¿no? Sus hermanos, unos procuraban matarle, otros decían, no, mejor vamos a venderlo. Al final fue vendido, ¿no? Pero su vida cambió en ese momento, ¿no? De un capítulo a otro, de un versículo a otro, cambió completamente. Porque de ser el hijo consentido, de ser el hijo, el predilecto de su padre, de Jacob, se convirtió en un esclavo, ¿no? Porque lo vendieron. Entonces ya no vestía sus ropas elegantes, ya no vestía a lo mejor alhajas o no sé qué puede ser un calzado digno, ¿no? Sino estaba descalzo, vestía pues lo mínimo, prácticamente un esclavo no tenía derecho a nada, tenía que estar desnudo prácticamente. Entonces
su vida cambió totalmente, ¿no? Y él fue arrojado a un pozo, ¿no? En el cual a lo mejor estuvo unas horas, no sé cuánto tiempo ha estado, no creo que haya sido minutos, sino yo imagino que han de haber sido horas, horas de angustia, horas. Y cuando es sacado, ya no sale como un hijo, sino sale como un esclavo, ¿no? Porque fue vendido. Y él estuvo dentro de un pozo físico y salió de ese pozo físico, pero no salió de ese pozo emocional y espiritual al que fue arrojado, ¿no? Y a veces muchos de nosotros estamos en esa situación, ¿no? Estamos en un pozo de desesperación, estamos en un pozo a lo mejor de angustia por problemas, por situaciones que hemos pasado en nuestra vida, por problemas en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los hijos, con la esposa. O sea, podemos estar en un pozo, ¿no? Y así estaba José. Yo quiero pensar que había salido del pozo físico, pero no salió del pozo, de ese pozo emocional. Perdió ese lugar de privilegio, se convirtió en un esclavo, de usar ropas especiales usaba lo mínimo, como mencionaba, usaba a lo mejor pues trapos literalmente, ¿no? Y yo creo que ha sido un duro cambio. Aparte fue llevado a Egipto como un esclavo, eh, fue llevado a un lugar donde no conocía la cultura, donde no conocía a nadie, donde a lo mejor no conocía ni el idioma ni las costumbres. Entonces era un total y completo extraño, ¿no? Y cada vez iban pasando cosas todavía más complicadas, ¿no? Esto era como para un guión de película, para una telenovela ahí dramática, que siempre le iban pasando cosas malas, ¿no? Conocemos la historia, fue comprado por Potifar. Por Potifar, se llama, que estaba a cargo, era una persona importante dentro de Egipto. Y me gustaría enfocarme en unos versículos que nos dan como que una cierta luz de lo que quiero que comprendamos como hijos de Dios, ¿no? Y lo podemos ver en Génesis 39, del 2 al 5, ¿no? Y yo estoy leyendo la versión es Dios habla hoy, y a lo mejor suena un poquito diferente a la versión que todos tenemos en casa, pero me gustaría leértelo, ¿no? Génesis 39, 2 dice, pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta que el Señor estaba con José, y que por eso José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Y bueno, aquí me gustaría meterme en 3 puntos, ¿no? Que nos menciona. En el versículo número 2 dice, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de Potifar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que a pesar de la situación en la que estaba, Dios estaba con José. Dios estaba al lado con él. Dios estaba respaldándolo siempre, ¿no? Y le iba muy bien, ¿no? Y lo prosperaba, y prosperaba todo lo que estaba alrededor de él, ¿no? Así igual nosotros, cuando a lo mejor podemos estar en una situación difícil, pero sabemos y tenemos la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros. A lo mejor no lo vemos, a lo mejor no lo percibimos, pero el Señor siempre ha estado con nosotros. Y si nos ponemos a pensar, a lo mejor en los momentos difíciles, cuando las cosas podrían empeorar más, el Señor está con nosotros y no permite que nada más nos pase. Permite solamente que sea lo que Él tiene preparado para nosotros y que sea su voluntad. Que no pase nada más malo de lo que ya nos está pasando, ¿no?
A lo mejor podría ser la historia diferente. Si José, todavía de que es esclavo, de que estaba con Potifar, le hubiera ido mal y Dios no estuviera con él, y entonces cada vez las cosas fueron peor, como era lo que pasaba con los esclavos en aquel entonces, ¿no? En el versículo 3 dice que su amo se dio cuenta que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo, ¿no? Aquí nos damos cuenta el testimonio que daba José, el testimonio que él transmitía, ¿no? Dice que nosotros somos como cartas abiertas, cartas vivientes abiertas, y nuestro testimonio es lo que hace que las demás gente se dé cuenta que Dios está con nosotros, ¿no? La presencia de Dios se evidencia, ¿no? Yo creo que José era una persona que evidenciaba la presencia de Dios, que hablaba de Dios y que a pesar de su condición como esclavo, no perdía la fe en Dios, ¿no? Cuando Dios está con nosotros, la gente a nuestro alrededor lo puede ver, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando una persona es de Dios. A lo mejor nos dicen, híjole, tienes algo que es diferente, es algo que no sé, a veces no necesitamos decirle, yo soy cristiano, yo conozco de Dios, sino la misma gente te va diciendo, tú tienes algo diferente, tú tienes algo que a lo mejor la demás gente no tiene, ¿no? Así a lo mejor estemos en el trabajo más horrible del mundo, la gente, aún nuestros superiores, van a decir, es que tú tienes algo diferente y por eso me gusta trabajar contigo, ¿no? En el versículo 4 y 5, pues aquí Dios menciona que Potifar lo nombra mayordoma y lo deja a cargo de todo, ¿no? O sea, es como, llegó como un esclavo, como siendo nadie, no, ¿cómo se llama? No conociendo la cultura, no conociendo nada de lo que era vivir en Egipto, pero tenía un lugar de privilegio, un lugar por encima de los demás, un lugar que le daba cierto poder, ¿no? Pero seguía siendo un esclavo, seguía estando en el pozo, seguía estando aún en el fondo de ese pozo, porque su condición no cambiaba, seguía siendo un esclavo, seguía siendo una persona que no tenía derechos sobre sí mismo, no tenía derechos, no tenía nada. Su amo lo podía matar solamente por puro gusto y por puro placer, ¿no? Y aquí nos enseña, ¿no? Pero José seguía siendo de bendición, y era de bendición para su amo, para su casa, para todos sus bienes. Dice que estaba a cargo de todo, tanto en su casa como en el campo. Entonces no era solamente bendición para una persona, para su jefe, sino era bendición para todos los que vivían en su casa y para todos los que trabajaban en sus campos de Potifar. Debemos de ser bendición aun cuando no tengamos nada que ofrecer, ¿no? Aun cuando nada sea de nosotros y lo único que tengamos que ofrecer sea a lo mejor una palabra de aliento, una palabra para nuestros hermanos, para nuestros amigos. Nosotros siempre tenemos que tener eso, ¿no? Y me recordaba una anécdota que contaba nuestro pastor, de un hombre que llegaba a un restaurante y le decía al dueño del restaurante, ¿sabes qué? Pues yo necesito, a lo mejor no he comido, no, ¿cómo se llama? No traigo dinero, pero yo te puedo decir algo y te puedo declarar una palabra, que si tú me bendices, el Señor te va a bendecir, ¿no? Y lo mismo pasó con la vida de Sarepta, ¿no? Que llegó el siervo y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me bendigas. Y ella le dijo, es que si yo te bendigo, si yo te doy, lo que tengo es lo último que tengo, es lo que te puedo dar, porque es lo que teníamos planeado nosotros, era comer y dejarnos morir, ¿no? Y entonces
esta persona, este pastor le decía al dueño del restaurante, pues, sabes que bendíceme, y yo te prometo y yo te puedo asegurar que el Señor bendecirá tu restaurante y tendrás bendición hasta que sobreabunde, ¿no? Entonces dice que pues el dueño pues aceptó el reto y le compartió comida, le dio de comer, lo alimentó muy bien. Y mientras este pastor estaba ahí, hacía una oración y decía, Señor, bendice, honra el pacto, honra la bendición de esta persona que me ha dado este alimento. Y entonces el Señor no es deudor de nadie, el Señor bendijo. Y entonces dice que empezó a llegar mucha gente, mucha gente. Se llenó el restaurante, había gente formada, había mucha gente. Entonces el dueño del restaurante le decía, no, ven el día que tú quieras, ven en la hora que tú quieras, porque sé que la bendición de Dios está contigo. Así igual nosotros, a lo mejor este hermano no tenía nada, a lo mejor no tenía para comer, no tenía, pero traía algo más importante, ¿no? Algo que tú y yo tenemos, algo que tú y yo traemos en nuestro ADN, y es la presencia de Dios. El hecho de ser hijos de Dios, el hecho de ser... eh, eh, tener esa herencia de Dios, de ser partícipes de la herencia del Padre, eso es lo que traemos nosotros y eso es lo que podemos ofrecer y lo que podemos dar y compartir, aun cuando no tengamos una situación económica solvente, aun cuando no tengamos un trabajo muy bien remunerado, pero traemos la presencia de Dios. Y a lo mejor el Señor no quiere que tengamos más de lo que podemos manejar, pero tenemos su presencia. Y Él sabrá en el momento en el que nos saca del pozo, en el momento en el que tengamos que salir del pozo, pero mientras estemos ahí, tenemos que ser de bendición para nuestros hermanos, ¿no? Tal vez sea la oportunidad que Dios nos da para ser de bendición. Tal vez sea esa oportunidad en estos momentos que estamos pasando por dificultad, o en los momentos que lleguemos a pasar por dificultad, para que el Señor muestre, ¿no? Que podemos ser de bendición para la gente, aunque nosotros no estemos en la condición o no podamos decir, ¿cómo yo puedo ser de bendición para otros si no tengo la bendición? No la vemos, la tenemos la bendición, tenemos la bendición de Dios, pero no la alcanzamos a ver, ¿no? Y Él nos ha mandado a hacer bendición. De Él lo comentaba, ¿no? La vida de Sarepta fue de bendición para el siervo y el Señor honra esa bendición y honra la palabra que Él decía, ¿no? Decía, si tú me bendices, aquí no faltará el pan, no faltará la harina, no faltará el aceite. Así es, así nosotros podemos hacer pactos. Es decir, el no faltar nada. ¿Por qué? Porque yo tengo la bendición, porque Dios está conmigo, porque Dios me acompaña, ¿no? En momentos de crisis nos sentimos solos, sentimos que a lo mejor que no hay nadie, que no tenemos a nadie a nuestro alrededor, pero Dios está con nosotros, ¿no? Y qué más bendición que el que Dios esté con nosotros, ¿no? Pero mencionamos cómo es, siempre nos dicen, bueno, pues vas a salir del pozo cuando salgas, porque es una promesa de Dios que vamos a conquistar, conquistar, tener bendición. Lo veíamos con José. José salió del pozo, fue el segundo a cargo con Faraón, pero no hay como que una receta para estar en el pozo, ¿no? O sea, nadie te dice, bueno, para que tú estés ahí y sobrelleves, tienes que hacer esto, ¿no? Yo casi siempre lo que he escuchado es, vas a salir, ¿no? Y no te preocupes, Dios está contigo y Dios está contigo, pero a lo mejor no hay como que esa parte en la que nos digan, bueno, ¿qué puedo hacer yo que estoy en el pozo para poder sobrellevar, ¿no? ¿Cómo resistir ese encierro, ¿no? Les decía, a lo mejor
Estamos hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, donde está el lodo, donde hay a lo mejor animales ponzoñosos, serpientes, escorpiones, donde hay ramas, piedras filosas, donde hay peligro. Pero tenemos que aprender a resistir, ¿no? Y hay 4 puntos que me gustaría compartirte para resistir en el pozo, ¿no? Y en el punto número 1 está anhela llenarte de la presencia de Dios. Anhelar llenarnos de la presencia de Dios todos los días, cada día. José era una persona que buscaba de Dios, porque si no fuera una persona que buscara de Dios, Dios no estaría con él, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de todo, era una persona que buscaba de Dios, que tenía el temor de Dios, a pesar de estar lejos de su casa, de estar lejos de su familia, a pesar de lo que sus hermanos le hicieron, tenía la presencia de Dios y buscaba de Dios. Y yo creo que aquí lo que nos enseña es a anhelar llenarnos de la presencia de Dios. ¿Cómo llenarnos, no? Había un ejemplo que me gustaba, que es siendo esponja o piedra, ¿no? Las piedras cuando las metemos en el agua se mojan por encima, pero si nosotros partimos esa piedra, por dentro está seca, ¿no? Porque es dura, porque es completamente compacta, entonces el agua no puede penetrar hasta adentro, solamente por encima una cierta capa, un cierto espesor, pero por dentro está seca, ¿no? Y la esponja, por el contrario, la esponja en el momento que toque el agua absorbe, ¿no? Absorbe todo el agua, se llena del agua. Si la cortamos, tiene agua por todos lados. Entonces, debemos de ser como esponjas, ¿no? Buscar de Dios. José yo creo que era como una esponja, ¿no? Se llenaba de Dios, se llenaba de la presencia de Dios. ¿Por qué no era una piedra? Porque cualquier persona que hubiera estado en su situación se hubiera llenado de rencor, de odio hacia sus hermanos, de odio hacia las circunstancias, a la vida, a lo mejor hasta rencor con Dios por lo que le pasó, por la situación en la que está pasando. Muchas veces, como seres humanos, buscamos un culpable, culpamos aún a Dios de lo que nos pasa, pero no vemos más allá de que a lo mejor es un propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Que Dios tiene un propósito. José lo entendía. José sabía que el Señor tenía un propósito con él, que había un plan para él. Y es por eso que no se llenó de rencor, que no volvió su corazón de piedra y llenarlo de odio, y a lo mejor que se mojara solamente por encima, pero por dentro estuviera seco. José buscó el perdón a sus hermanos, y buscaba la presencia de Dios, ¿no? Como mencionaba, si no fuera una persona que buscara la presencia de Dios, Dios no hubiera estado con él, Dios no lo hubiera bendecido. Entonces, los corazones de piedra nunca salen del pozo. Nunca salen del pozo por la dureza, ¿no? En el punto número 2 es aferrarnos a lo aprendido, ¿no? Aferrarnos a lo que hemos aprendido de su palabra, aferrarnos. Yo creo que José era una persona que fue educada en casa, fue educado por su padre, fue educado por su madre, y le enseñaban los principios de Dios, ¿no? Y él aplicaba lo aprendido, aún estando en el pozo, buscaba a lo mejor la presencia de Dios, buscaba a lo mejor la misericordia de Dios, que tocara el corazón de sus hermanos para que lo sacaran. Cuando fue llevado como esclavo, seguramente buscaba de Dios, buscaba aferrarse, ¿no? A esas palabras que aprendía de su padre, a esas palabras que a lo mejor le enseñaba su mamá, ¿no? Que a lo mejor le decía, busca de Dios y el Señor siempre va a estar contigo, el Señor siempre va a estar, siempre te va a cuidar, ¿no?
Digo, a lo mejor él se aferró a eso, ¿no? Más bien se aferró. Para eso vamos a la iglesia, para aprender. Y para que aplicar todo lo que aprendemos, todo lo que hemos aprendido en la iglesia, todas estas enseñanzas, todas estas palabras que se nos comparten los días domingo, los lunes de oración, los miércoles en los cultos, los jueves en las convivencias de damas y varones, como jóvenes, el día de culto de jóvenes, todo eso que aprendemos, toda esa palabra que el Señor pone para cada día en cada uno de estas reuniones, es para que lo apliquemos, para que en un momento dado nos acordemos y nos aferremos a esas palabras, ¿no? Hay unas palabras muy hermosas. Hebreos 13:6 dice: así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿No? Aferrarnos a estas palabras que el Señor ha puesto en su palabra, aferrarnos a esas promesas que a lo mejor no las entendemos en un momento dado, pero cuando estamos en momentos de dificultad, nos aferramos a estas y las comprendemos y las atesoramos y nos agarramos de ellas, ¿no? El Señor siempre está con nosotros a cada momento, a cada instante, ¿no? Y siempre a través de su palabra podemos encontrarlo a Él, siempre buscando de Él, aferrándonos a eso, ¿no? Entonces, el segundo punto es aferrarnos a lo que hemos aprendido, ¿no? Obviamente, para aprender algo tenemos que buscar estudiar su palabra para poder aprender lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Hay otras palabras, Salmos 56, 3 y 4, dice: cuando tengo miedo, confío en ti, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿No? Que igual que en Hebreos lo repite: ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer el hombre si Dios está con nosotros? Nada de lo que podamos vivir en esta vida nos puede afectar si Dios está con nosotros. Así nos quiten todo lo que tengamos, pero si Dios está con nosotros, todo lo tenemos, ¿no? En el punto número 3, ¿no? Clamar para salir del pozo. Y aquí lo vemos, Génesis 40:14. Dice: cuando esto suceda, acuérdese usted de mí y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar, compadézcase de mí. Y eso es lo que le decía José al copero, una vez que había sido encerrado por el problema que tuvo con la esposa de Potifar. Fue encerrado José y pasado el tiempo y encerrado, interpretó los sueños del panadero y del copero de Faraón, ¿no? A uno le dijo que iba a ser sacado de la cárcel, y a otro le dijo: pues vas a morir, ciertamente vas a morir. Y a los dos se les cumplió. El copero se fue y se olvidó de José, no se acordó de él, pero José buscaba la manera de salir, ¿no? Y le decía: cuando salgas, acuérdate, háblale a Faraón de mí para que yo pueda salir, ¿no? Pasaron varios años, hasta que el copero se acordó. Cuando Faraón pedía que le interpretaran sus sueños, se acordó el copero, ¿no? Y a lo mejor durante todo ese tiempo José no perdió la esperanza y no, ¿cómo se llama? Buscaba la manera de salir de ahí, ¿no? Siempre debemos de buscar la manera de salir del pozo, no sentarnos y acostumbrarnos a estar, ¿no? Lo peor que podemos hacer cuando estamos en una situación así es acostumbrarnos a la situación en la que estamos, ¿no? A lo mejor si tenemos un problema de economía, lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a siempre estar sufriendo en nuestra economía, ¿no? O en todas las áreas de nuestra vida, acostumbrarnos a la situación en la que estamos, ¿no? Siempre lo vemos, a lo mejor en un ejemplo muy burdo, cuando llegamos a un olor a un lugar en el que hay mal olor,
Cuando llegamos lo sentimos y es penetrante el olor, pero conforme va pasando el tiempo y conforme vamos estando en ese lugar, nos vamos adaptando y nos vamos acostumbrando al olor. Entonces ya no lo sentimos tan fuerte. Así pasa con los problemas, ¿no? Así pasa con las situaciones en la vida. Nos vamos acostumbrando a vivir en problemas, a vivir en escasez, nos acostumbramos a vivir en pecado, nos acostumbramos a vivir en cosas y nos vamos cauterizando en esa parte, ¿no? Al grado de, pues, acostumbrarnos y decir, bueno, pues así me tocó vivir, así, esta es la manera en la que el Señor quiere que yo viva, pues así nos quedamos, ¿no? Dios no quiere que nos quedemos en una situación así, Dios quiere que prosperemos, así nosotros somos los que no queremos prosperar y no buscamos salir de ese pozo, no buscamos salir de todas las maneras posibles, salir. Yo creo que José buscó salir de la cárcel y buscó salir de ese pozo en el que estaba, en el que había sido metido el día que sus hermanos lo arrojaron a él, y él buscaba de todas las maneras posibles salir de ese lugar, salir de ese pozo emocional en el que estaba, ¿no? Como punto número 4 tenemos otro, apoyarnos en la familia espiritual, ¿no? Nos congregamos para fortalecernos, apoyarnos como familia, como hermanos en Cristo. Y yo creo que José se aferró a eso, ¿no? A apoyarse a lo mejor en las enseñanzas de su padre, en la esperanza de a lo mejor un día volver a ver a su familia, de volver a estar con sus hermanos, ¿no? A pesar de lo que les hayan hecho, a pesar de que muchas veces nuestros propios hermanos nos tratan mal, nos hacen caras, pero siempre debe haber ese amor para con nuestros hermanos, ¿no? Y apoyarnos en ellos como iglesia, como hermanos en Cristo. Debemos de apoyarnos unos con otros, debemos de apoyarnos en las situaciones difíciles. O, por ejemplo, ahorita en estos momentos hay familias que están pasando por situaciones difíciles económicamente, de salud, y yo creo que como hermanos debemos de apoyarnos, ¿no? Debemos de buscar estar unidos unos con otros, apoyarnos en todos los aspectos, tanto espiritual, emocional, económico, y debemos de buscar, pero primeramente tenemos que nosotros abrirnos para con nuestros hermanos y expresar lo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, sí, bendecido y en victoria. Y ya nos damos la vuelta y decimos, no, pues es que tengo este problema y tengo este otro problema. Y muchas veces no podemos nosotros conocer la situación de los hermanos, no porque no queramos hacerlo, sino porque no queremos expresarnos lo que sentimos y lo que tenemos. Y yo creo que es bueno, es muy bueno expresarnos para que nuestros hermanos conozcan nuestra necesidad, no para que nos tengan lástima, sino para como hermanos poder nosotros bendecirnos unos a otros, porque en algún momento pues nosotros pasaremos por esa situación, ¿no? Debemos de ser bendición donde estemos, aunque nosotros no veamos que podemos ser de bendición para nuestros hermanos. Yo creo que podemos ser de bendición, a lo mejor no es económico, a lo mejor es espiritual, a lo mejor una palabra que tú tengas para tu hermano y decirle, ¿sabes qué? Pues el Señor está contigo. Acuérdate lo que es su palabra, yo voy a estar contigo, yo te cuidaré, yo estaré contigo. Esto nos lo dice en Génesis 28:15, ¿no? Yo estoy contigo, yo voy a cuidarte donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido, ¿no? Yo creo como hermanos, muchas veces estas palabras nos infunden aliento y nos hacen volver a confiar en Dios, volver a confiar en su palabra, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no?
A mí me gustaría a lo mejor, hermano, hermana, que si tú estás pasando por una situación así complicada, una situación difícil, ¿no? Y te sientes que estás en el pozo y que no puedes más y que a lo mejor sientes que ya estás hasta el fondo y que no puedes salir. El Señor te dice que nunca te ha dejado. El Señor te dice que siempre estará contigo. Él siempre te ha tenido en la mira, ¿no? Cuando amamos algo, cuando queremos algo, no le perdemos la vista, ¿no? Cuando como padres, los que son padres y que tenemos la bendición de tener hijos, no le perdemos la vista a nuestros hijos, ¿no? Porque los amamos, porque queremos el bien para ellos, ¿no? Ahorita que están mis hijos pequeños, yo no les pierdo la vista, siempre estoy viendo hacia dónde están, hacia dónde van, porque pueden cometer errores, porque pueden cometer alguna travesura, tener algún accidente, ¿no? Entonces así es el Padre igual con nosotros. Siempre nos cuida, siempre nos está viendo, siempre nos está protegiendo, ¿no? Pero también, obviamente, tenemos que aprender de nuestros errores, y así es igual el Padre. Nos permite a lo mejor tener errores, nos permite tener ciertas dificultades para que aprendamos, ¿no? Nunca es el por qué me pasan las cosas, sino para qué me están pasando, ¿no? Y así es el Señor. Él no nos ha perdido de vista, siempre está con nosotros, siempre está ahí, aunque no lo podamos ver, aunque no podamos percibir que Él está ahí, pero Él siempre está ahí, ¿no? Y cómo podemos percibirlo buscando de Él, buscando su presencia, buscando su palabra. Es el momento a lo mejor de aplicar estos puntos que yo te compartía, ¿no? Anhelar y llenarnos de su presencia, llenarnos de esa presencia de Dios para poder tener una comunión y que el Señor pueda estar con nosotros, ¿no? Para que el Señor no nos deje, para que la gente vea que tenemos un Dios poderoso y que está con nosotros, ¿no? Aferrarnos a lo que hemos aprendido, aferrarnos a esas enseñanzas que nos han dado durante toda nuestra vida, ya sea en iglesia, en nuestra casa, nuestros padres. Por muy insignificante que a lo mejor podamos decir, es que esto me lo enseñó mi padre, esto me lo enseñó mi madre, esto lo aprendí en una escuela dominical. Llega un momento en el que esa palabra que nos daban y esa enseñanza que nos dan, en la que tenemos que aferrarnos a ella y buscar de Dios, ¿no? Tenemos que clamar para salir de la situación, ¿no? No solamente conformarnos en que Dios hará su voluntad y si Él quiere que esté yo aquí. El Señor muchas veces no quiere que estemos en problemas o en dificultades. Él quiere que nosotros busquemos la manera de salir de ellos, no acostumbrarnos a esos problemas, sino buscar la manera de salir, buscar clamar para salir de esa situación, ¿no? Yo creo que José, cuando estaba en el pozo, clamaba para poder salir de ello, para que sus hermanos lo sacaran, ¿no? A lo mejor sus hermanos lo ignoraban, pero Dios no te va a ignorar, hermano. Dios no te va a dejar. Dios va a estar siempre contigo. Dios te va a escuchar. Pero también tenemos que poner un poco de esfuerzo nosotros para poder salir de esa dificultad y de ese problema. No acostumbrarnos para no estancarnos, ¿no? Apoyarnos en la familia espiritual. Buscar siempre a nuestros hermanos en la fe. Buscarlos siempre a ellos. Apoyarnos en ellos, ¿no? Yo creo que el Señor nos ha puesto como familia, nos ha puesto como iglesia, nos ha dado esa unidad para buscarnos unos a otros. En los momentos más difíciles que tengamos, siempre habrá un hermano que nos extienda la mano, siempre habrá un hermano que nos dé una palabra de aliento, ¿no? La historia de José, todos la conocemos, continúa, y aún en la cárcel fue el bendecido. Y es el momento de bendecir, ¿no? Aún si nosotros estamos en ese pozo, es el momento de ser de bendición para otros, ¿no? A lo mejor podamos decir, no puedo ser bendición para los demás porque yo estoy pasando por una situación difícil, pero el Señor nos manda eso, ser de bendición aún en los momentos más difíciles, ser de bendición para los que nuestro alrededor, ¿no?
en el trabajo en el que estemos. A lo mejor es el peor trabajo que podamos tener, a lo mejor es el peor jefe que podamos tener, el peor maestro que podamos tener en la escuela, pero siempre ser de bendición en el trabajo, ser de bendición para mis compañeros de trabajo, que lleguemos todos los días a nuestro trabajo y que la gente, en lugar de decir, híjole, ya llegó esta persona que me cae mal, decir, híjole, llegó esta persona que me hace sentir bien porque Él trae la presencia de Dios. Llegó esta persona que siempre trae una palabra de bendición para nosotros. Llegó esta persona que siempre trae ese ánimo, a pesar de las dificultades y las adversidades, siempre trae ese ánimo porque Dios está con él, ¿no? Yo creo que es importante ser de bendición, no solamente una bendición económica, sino podemos ser una bendición espiritual para todos los que nos rodean, ¿no? Y me gustaría terminar con esto, sea cual sea el tiempo que aún nos falte por salir de ese hoyo, siempre buscar la presencia de Dios, siempre buscar de Dios y buscar ser de bendición para los demás. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa lo difícil que sea, sabemos que Dios está con nosotros y que Dios no nos va a dejar. Y que al final de todo ese problema, de toda esa dificultad, el Señor está con nosotros, el Señor está contigo, hermano. Nunca te va a dejar. Lo leíamos en su palabra y lo menciona muchas veces. Siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Siempre nos va a cuidar y siempre nos va a procurar. El Señor está contigo. El Señor nunca te va a dejar, hermano. Pero también tenemos nosotros que buscar de Él, que buscar su presencia, que buscar el estar en comunión con Él. Porque no podemos pedirle que Él nos bendiga cuando nosotros no buscamos de su presencia. Me gustaría terminar, hermano, con una oración y que le pidamos al Señor, que Él esté con nosotros, que su presencia esté con nosotros, aún en momentos difíciles, que siempre esté con nosotros y nos acompañe. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dices, bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, por esta palabra que nos enseña, Señor, que aún en los momentos en los que estemos en dificultad, en los momentos difíciles, Padre, que tú siempre vas a estar con nosotros y te buscamos de todo corazón, Padre. Que nos enseña, Señor, que a pesar de que nosotros estemos pasando por dificultad, también podemos ser de bendición para las personas que nos rodean. Que podamos ser de bendición para aquellas personas que tienen necesidad de ti, para aquellas personas que no te conocen, Padre, y aún para los que te conocen, pero a lo mejor se han alejado, que podamos ser de bendición, Padre. Permítenos, Señor, ser esos canales de bendición para esas personas que están necesitadas de ti, de tu presencia, Padre. Permítenos ser esa bendición, Padre, que llegue en el momento oportuno para las personas, Señor, que tú quieres llegar, Padre. A lo mejor no entendemos y no comprendemos los planes que tú tienes para nosotros, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre. Y sabemos que tú harás tu perfecta voluntad, Padre. Permítenos, Señor, resistir y estar resistiendo en el pozo, Señor. Que nuestro pozo sea un pozo de bendición para otros, Señor. Aunque para nosotros sea un pozo en el que nos sentimos hasta el fondo, Padre. Que para los demás sea de bendición, Padre. Permítanos, Señor, buscar de tu presencia, no alejarnos de ti, aferrarnos a tu palabra, Padre, y buscar, Padre, la comunión con nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Espero, hermano, que esta palabra haya sido de bendición y que podamos hacer aplicarlo en nuestra vida. Gracias por la bendición que me das, hermano, de poder compartir esta palabra contigo, y espero verte pronto en la iglesia presencial para poder compartir así la palabra. Dios te bendiga.